tal? ¿Cómo están? Es un verdadero placer recibirlos. Esto es un real estilo de vida. El día de hoy vamos a platicar de otro gran tema, por supuesto, tema de resiliencia con la escritora y coach Marty Smith, a quien le doy la cordial bienvenida y como siempre, amiga, te agradecemos muchísimo todas esas herramientas, todas esas reflexiones y esas tareas que nos dejas. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo ver las cosas de una manera diferente. Así es. ¿Te has preguntado alguna vez eso? Pues, ¿qué te parece si comenzamos? Te damos la bienvenida, mi querida amiga Marty Smith, y te escuchamos, como siempre, para tomar nota de este gran tema del día de hoy. Bienvenida. La cita esa, ¿por qué? ¿Por qué? No, es por qué y para qué y definitivamente necesario. Una cosa necesaria de ver las cosas de una forma distinta. No solo nos amplia nuestra mente, que es lo que tenemos que ejercitar más que todo en vez de aumentar la imaginación y crear un drama antes de ver lo que estás ofuscada por o por qué está pasando lo que está pasando y queremos cambiar la situación y solo queremos estar relax en la playa con el arco iris después de la tormenta, con el vientico y la brisita y la comida y que todo te lo traigan al pie de la letra. No, la vida no es así. Y si estás así, me invitan, por favor. Ay, qué delicia. Pero pues no, la vida No, no siempre es no, así. y entonces hay que verlas mira, y eso es una cosa, si te acuerdas de que cualquier cosa tiene varios lados, ¿ok? Tú solo le ves el frente, ¿ok? Y esa es nuestra tendencia, le vemos, oh my gosh, aquí no, 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 yo no puedo, yo no quiero, yo no sé, ay, alguien me ayude, socorro, auxilio, ya se apagaron, prendieron todas las alarmas, los bombillos, todo está ahí, ¿y qué es lo que estás pensando? Ya ni te acuerdas qué era el problema y menos cómo lo vas a resolver, ¿ok? Exacto. Sí, sí, sí. Ok, lo miraste del frente, pero ahora míralo de un ladito. Ok, eso quiere decir que te tienes que mover un poquito y Otro cambiar la ángulo. perspectiva. Ok, como los fotógrafos, siempre buscan el lado mejor. Aprende a ser fotógrafo con tu vida y con tus circunstancias y verás que vas a aprender a ver las cosas de una forma distinta. Cierto. Porque nosotros estamos acostumbrados a siempre verlo así, pero también lo definimos como lo vemos de acuerdo a lo que hemos experimentado. Y ahí Eso te es iba a donde hay decir. que tener ese equilibrio de que es la realidad, es actualidad o es algo que yo me imagino o mi creencia limitante que yo he acumulado y veo en esta forma. Es que pueden ser patrones aprendidos, Marty. Eso es lo que son las creencias limitantes, es algo que tú creaste, que tú aprendiste, que tú te dijiste de aquí en adelante cualquier cosa que asimile a lo que estoy mirando es lo que yo ya viví, es lo que yo sé cómo arreglar, mentiras, y es como lo que yo, yo puedo observar, pero no has observado todas las dimensiones, no has visto los lados distintos, no le has buscado el lado bueno, solo has visto lo que es malo. Y entonces cuando tú ves lo que es malo y traes todo ese equipaje de negatividad, ah, no, esto es terrible, esto es horrible, yo no Sí. quiero verlo. Entonces no vas a ver las cosas en una forma distinta o no vas a querer cambiarle la vista. Y entonces, ¿cómo se aprende eso? Y ahí es donde todo el mundo quiere decir, no, pues yo no, yo me quedo aquí, En la ya sé zona cómo uno. es, ya sé cómo es el cuento. A mí nadie me puede cambiar mi mente, mi alma, mi corazón, nada, nada, nada. Y te tienes que salir de la zona de confort. Así es. Yéndote de ahí, empiezas a abrir tu mente. ¿Por qué? Porque tienes que responder a ver algo distinto. No estás en el ambiente que siempre estás. Y si tú asocias que estás cambiando de ese ambiente, tienes que aprender a responder en una forma distinta. Y entonces ahí, cuando tú liberas la mente de todo ese equipaje que habías acumulado y visto las cosas que no puedes, que no esto, lo otro,
y sales de la zona de confort, entonces vas a querer mirar un poquito más al panorama y decir, ay, no, pero por este lado no, pero mira, yo no sabía que eso existía o yo no sabía que eso se podía. Y mira, se aparece alguien que de repente te da la clave para, y porque abriste tu mente y quisiste hablar y expresar o leíste o aprendiste algo distinto en fuera de tu zona de confort para aplicar a esa situación y de repente, wow, eso no fue tan tenaz como yo lo había hecho. Así es. ¿Por qué me torturo? Y eso es Sí, una pregunta que debemos preguntarnos cada vez que sentimos ese ofusque de que, ay, no, 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 porque no es una novela, no es una tragedia, es una circunstancia que tienes que verle el lado distinto, buscarle el lado bueno, buscar las lecciones, buscar el aprendizaje, buscar qué es lo que vas a evitar la próxima vez para que no te metas en esa situación. Porque cuando tú abres tu mente, ves esos ángulos y ves esas soluciones y empiezas a reaccionar en una forma distinta, más calmada, más educada, más informada con las cosas que pueden servirte y las cosas que no. Entonces ahí es distinto el programa. fíjate, además, yo creo que conforme pasa el tiempo, también tenemos que darnos cuenta que muchas cosas no son como las aprendimos y hay gente que por miedo, también el miedo, ¿tú qué opinas? Yo creo que el miedo es lo que no permite que, no, 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 es que yo digo que yo siempre lo vi cuadrado y así lo veía mi abuela, mi mamá, y ellos me dijeron que esto es cuadrado y tú lo estás viendo redondo, pero juras que ellos lo vieron cuadrado, entonces es cuadrado. No, Sí, por temor a reconocer a veces que te estás equivocando y sí. ¿cómo? Y de repente alguien te sacó el tapete debajo de tus pies y no sabes por qué. Te encuentras Exacto. en una situación completamente Sí, distinta sí, a lo que la actualidad había sido en un entonces, porque te instruiste en una forma distinta. Y no es ir en contra de lo que aprendiste cuando chiquito, lo que sea, pero es más bien reformar el aprendizaje. Te prometo que están ahí adentro. Yo no sabía que existían todas las lecciones que Dios tenía para mí cuando me pasó todo lo que me ha pasado. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean en ustedes mismos. Nadie te va a decir cómo pensar las cosas, nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y hay veces que eso es lo que queremos, que alguien nos diga, hazlo en esta forma, porque ellos tal vez lo han hecho y les resultó a ellos, pero tal vez a ti no te resulte en esa forma. Es que ya ahora ya dañé la amistad con esta persona o lo que sea y ya hay esa tensión con esa persona, tienes más estrés, tienes más ofuscación, ahora tienes más equipaje. No, no, les prometo. eh, Derramen toda esa basura que hay ahí adentro, porque todas la tenemos en una o en otra forma. Algunos hemos acumulado más, ujú, desgraciadamente, pero eso no quiere decir que pueden sentir el alivio cuando empiecen a abrir esa mente y cambiar esa forma de pensar y de ver las cosas. Porque, oye, no, no, eso es, ok, es que no había caído en cuenta, es que no había sí, visto, es que no había sentido de esta forma. Y wow, y no, es un alivio enorme cuando empiezas a adaptarte y a conquistar ese temor, porque eso es lo que estás haciendo. Cuando tú le sí, cambias la vista, estás conquistando el temor y te estás atreviendo a ver las cosas en una forma distinta. La única forma que yo les puedo decir que me ocurrió todo esto, aprendizaje, aprendizaje, ujú, leía mucho. Yo soy a mí yo me como los libros, ¿ok? Los programas que instruyen a las personas a cómo procesar las gestiones emocionales y todos esos cursos yo los he tomado en varias formas y yo estoy tratando de compartir los pasos que me ayudaron a mí y sé que hay muchos más. Y uno se puede demorar horas y años explicando lo que yo les sí, estoy explicando aquí, pero ¿para qué acumularle una cantidad de palabras y cosas bonitas y dármelas de que ujú, soy científica? Porque no, yo quiero es más bien llegar al grano y decirles, mire, hagan esto, esto y esto y verán algo distinto. Y si sí, pueden lograr combatir ese temor y practicar,
van a ver algo mucho más grande. Se van a dar cuenta de cosas que nunca se habían dado cuenta y van a tener una cantidad de revelaciones, de descubrimientos, de talentos, de tesoros, de cosas que se habían perdido en toda su vida, que no veían las bendiciones porque todo era malo, todo era una tragedia y no sirvo para nada y todo lo que yo me decía me da casi hasta risa y sé que Dios tiene un sentido de humor porque me escucha y dice, no, mijita, Sí. esta niña se chifló, pero yo no la voy a dejar chiflar al tope. Yo le voy a quitar toda Mm, esa basura que se metió y que enseñe y aprende y comparta. Todo objeto tiene varios ángulos, porque lo que tú ves como un carro último modelo del frente, se puede ver como un barco de yo no sé dónde atrás. Entonces, aprenden a mirar y eso, y ahí, cuando aprende uno a mirar, la creatividad se aumenta. eso. Pone a dos personas a ver la misma cosa, no una persona que es toda positiva y todo eso. Ah, no, esto no es nada. Y tú que has sufrido, que has sangrado, llorado y arrastrado tu alma por toda miseria, de repente dices, este no tiene idea qué es lo que es. Y por eso es que nos Claro, limitamos, porque a esa claro. persona se le hizo fácil y ya tú crees que tú eres una falla aún más por no verle lo fácil que esa persona y ya lo ves Exacto. contento y no lo Sí, sí, afectó. sí. Y por eso es que por ahí, por eso también aprendes la empatía, porque si Sí, tú habías pasado por todo eso en un entonces y de repente ves a las cosas de una forma distinta, ya te empiezas, es como, yo digo, a mí me ocurrió porque yo digo, ¿y qué diablos, de dónde sacó esto esa niña? O sea, como criticándome, pero criticándome en una forma positiva. Y como, oye, abre los ojos, date cuenta. Y entonces es como, para mí es algo chistoso y ahí es donde mi sentido de humor es medio loquito, pero yo me aprendí a reír de muchas cosas que antes solo eran lágrimas. Pero me aprendí a reír porque le vi el ángulo distinto, le vi, oh my goodness, no, pero es que ¿por qué se me ocurrió así? Y entonces empieza uno a darse cuenta de que uno no ha abierto los ojos. Nunca le van a ver el visto bueno a nada. Y esa es la cosa. Y para mí, me has preguntado hace 4 años, creo que ya fue lo de la pandemia, que mi transformación me dejó ver, por la misma pandemia, me dejó ver las formas en una forma distinta. Y si eso quieren es. ver cómo le di la visto bueno a todo lo que me pasó, tienen que agarrar mi libro. Eso es así de simple la cosa. Porque yo me demoro mucho contando tanta historia y tanta aventura que he tenido. Y he tenido muchas, pero cada vez que me acuerdo de algo, y ahora me acuerdo de mucho más, y veo que había oprimido mucho de mi imaginación también, y siento que todo estaba Sí, estancado ahí, toda la cosa, y veía esas vendas que no me podía quitar y no sabía cómo, pero ahora, gloria a Dios, gloria a todas las personas que se han presentado en mi camino, que me han abierto las puertas, que me han abierto las oportunidades. Eso te ayuda a ver las formas en una cosa distinta, en otro planeta, te sientes que has renacido, que has rejuvenecido, que has sobrepasado tanto, que cómo no te atreves a pensar en una forma distinta. Eso es lo que aprendemos y tenemos eso que es. ser honestos con nosotros mismos, tenemos que practicar esa empatía, tenemos que preguntarnos por qué es que pensamos lo que pensamos. Ten esas Claro, conversaciones contigo misma, escribe por qué piensas lo que piensas. Y luego vas a ver cuando sí, lo sí. escribes, uy, ya te suena como medio más rarito. Mm, Uy, qué pena. Pero entonces aquí, uy, pero yo tuve que ver mucho con esto y, oh my gosh, no, es que esto tiene solución y yo esto lo puedo fíjate. cambiar y esto lo puedo remoldear a un aprendizaje. Y, ok, si aprendí eso, puedo aprender mucho más. Y sigo aprendiendo, me sigo emprendiendo y entendiendo de que esto no se acaba el proceso, es un proceso a largo plazo, pero vale la pena porque te vas a divertir en ver la diferencia, cómo Sí, asociabas cosas y te vas a dar un sentido de humor, porque a mí eso fue el efecto que yo le agradezco a Dios y que me estoy riendo mucho más que llorando. Y las lágrimas que lloro son lágrimas
agradecimiento, de gozo, de ver el milagro que somos. Eso Sí, para mí es, ay, sí, Marta. indescribible con palabras. Es que si sintieran esto, quisieran compartirlo con el resto del mundo, porque se Sí, llena uno de lo que sirve, de lo que vale, de lo que la vida es. Eso es lo que tenemos que aprender a ver. Eso sí lo tenemos que aprender a ver concuerdamente con cualquier cosa que hacemos. Pregúntate por qué piensas lo que piensas. Edúcate de las alternativas de lo que piensas. Y entonces vas a ver que tal vez lo que tú piensas, lo que esa persona piensa, son completamente distintos. Entonces, por eso es que hay que abrir esa comunicación, por eso es que hay que expresar, por eso es que hay también. que compartir lo que te molesta. Sí, Porque así es. si nunca te molesta Sí, nada, ay, no. ¿sabes? Creo que en una o en otra forma, figurativamente, la fotografía me ayudó a ver las cosas de una forma distinta. ¿Y por qué digo eso? Porque mira, en una entonces, con todas mis creencias limitantes y todo el pavor que me habían invocado en mi mente de que las tormentas eran castigo de Dios y que no sé qué y no sé cuánto. Y yo era torturada con, oh my God, pero ¿qué fue lo que hice? Y no lo vuelvo a hacer, pero no sé qué es lo que hice mal. O sea, empieza uno a cuestionar todo, pero en una forma ridícula. Y a la misma vez el arco iris que sale después de la tormenta, cómo se ponen las nubes de distintos colores y todo. Ahora, cuando viene una tormenta, ya no es pánico y a dónde me escondo y no que me va a llevar un tornado. Más bien, ok, Señor, tú estás exhibiendo la Sí, naturaleza en una forma distinta, estás eso, Marta. mostrando una vista distinta, nos está ajustando la perspectiva y a mí me está abriendo los ojos mucho más a decir, ok, Sí, si enfrentas tu vida como una cámara, primero la apuntas a lo que quieres hacer, pero si algo es borroso, ajustas el lente, te educas, aprendes, enseñas o lo que sea y ves y descubres que todo asocien la cámara y verán lo que estoy hablando. Si alguien sabe de cámaras, diría, wow, sí, pero es que sí, sí es tienes verdad. razón. Es simplemente buscar ese ángulo y ver que con claridad, exactamente, estaba mal enfocado. Sí, Estaba mal porque tú enfocado. abres ese lente a wide zoom, el Ujú, más panorama es más grande y ves panorámica. más cosas de ángulos distintos. Entonces, por por favor, aprendan a cambiar esa forma de ver las cosas, las perspectivas en una forma completamente diferente, distinta, como lo quieran ver, pero pongan y observen y dense cuenta de qué es por qué les está pasando lo que les pasa siempre, porque no cambian Así la es. forma de ver. Sí, es verdad, Marte. Yo diría para concluir un poquito que aprendamos también la naturaleza nos enseña muchas cosas. Si aprendemos a observarla, como dices tú, sin temor, algo nos está diciendo y somos parte de. Entonces tenemos que aprender cómo reacciona también y por qué la naturaleza. Otra tareita que les podemos dejar con todo nuestro amor. Excelente tema, cómo ver las cosas de una manera diferente. Muchas gracias, Marti. No importa lo Sí, que el tema sea, todo la resiliencia aplica en una forma o en otra. sí, Aprender a ajustar, aprender a lograr, aprender a soñar, o todo tiene ajuste, todo tiene una forma distinta de ver las cosas y verán que pueden lograr mucho. muchísimas gracias, Marti. Y esperamos que también ustedes hayan tomado nota y que como siempre se lleven esa buena lección a su casa, a su oficina, al lugar en donde nos estén viendo, desde cualquier rincón del mundo, porque seguramente nos están viendo y seguramente les gusta aprender estos temas vivenciales que los hacemos con todo el cariño y todo el respeto para ustedes. Pásenla bonito, disfruten, apliquen los temas, que eso es lo que también nos interesa muchísimo a nosotras. Y recuerden suscribirse a los canales y también seguirnos en nuestras redes sociales. Pásenla bonito y bendiciones. Hasta la próxima semana.